protestas por Ajá. las denuncias desaforadas contra los intentos progresistas por permeabilizar la escena. Micromuseo reivindica una museología mestiza, una Mestiza. museología, sí, promiscua, una Ujú. museología plebeya, alentadora de todo tipo de mezclas e intercambios en los comportamientos culturales. Era lo ya señalado respecto a restauración, no restauración, donde se entrelazaban no solo las técnicas, sino también las funciones que antes discriminaban curaduría y producción artística. Pero Ujú. además se trataba de quebrar la falsa frontera entre arte y política, política y poética. Ujú. Denominar la exposición lo impuro y lo contaminado era hacer de todo aquello que otros denostaban una bandera, asumirlo con plenitud y con orgullo, pero sobre todo Ujú. con goce. La curaduría debe ante todo ser lúbrica, vincularse siempre al deseo. Y Qué eso me bello, ¿ah? pareció hiper interesante, me pareció divino. Y Bueno, luego, cuando él ajá. trabaja con un espacio en decadencia, un espacio donde, y que hoy haciendo un trabajo sobre Tania Bruguera me conseguí con lo mismo. Ujú. Dice por aquí, ¿qué significa ser museología en un país que se desmorona? Me ¿Qué se? correspondió a mí, se desmorona. Ujú. Me correspondió a mí la curaduría general y la coordinación específica de una de las áreas de intervención, pero la praxis creativa fue aluvional y colectivamente articulada. Se trataba de entremezclar eróticamente los fluidos que suelen segregarse como artísticos o curatoriales. Todos éramos al final artífices de una obra múltiple y proteica. El texto oficial que confeccioné como una acumulación de fragmentos, hablaba de no llorar sobre los escombros derramados, sino hacer con ellos una utopía reconstructiva. En ese espíritu generamos una secuencia de intervenciones críticas en el espacio y en el acervo del museo. Además, se organizaron performances, conciertos, conversatorios, varios de ellos en la sala siniestrada, que modificamos utilizando los propios escombros, en fricción con algunos de los elementos museográficos más ostentosos de la muy académica colección institucional. La idea era no disimular la ruina del museo, sino alegorizar en ella la del país entero, y en Ujú. particular la de lo que poco después denominaría la República de Weimar. Eso me pareció interesantísimo, la experiencia. Sí, él es maravilloso y honestamente de todos los que están allí es uno de mis favoritos, ¿no? Porque lo tiene muy claro, es decir, es como, en el caso de él hay como una especie de ética, ¿no? Ujú, Y ujú. además a mí me pega mucho porque justamente además es la curaduría concebida como un concepto extendido de la escritura, ¿no? Igual en todas las labores que él desarrolla, museología, crítica, historia, ¿no? O sea, él dice que es un escritor y es como una forma de escribir en el espacio también, ¿no? Es decir, ese leer el contexto y engranar todas esas variables que pueden estar allí para construir un mensaje que tiene que ver, como lo citó Mari, con una poética, pero también con una política. Esa mezcla de política y poética Exacto, me parece muy hermosa. Eso que sí. hablaste de la museología mestiza, plebeya, alentadora de mezclas, de intercambio, ¿no? Es capaz de desestabilizar todas las jerarquías, ¿no? Hay una propuesta, ahí está engranado el curador como creador, pienso yo. Y además de eso, eh, qué belleza que trabaja con los artistas y no les dice artistas, sino artífices, ¿no? Sí, Donde sí. también hay una especie de diálogo, ¿no? De proponer, hacer propuestas que puedan ser intervenciones críticas dentro del espacio, sea el que sea, ¿no? El espacio de la forma que sea. Eh,
Y también esa postura frente a la sistematización, ¿no? Es decir, no es creo que todos ellos, o la mayoría de los que vamos a conseguir en esta entrevista, o de los que hemos estudiado, todos son curadores que luchan, ¿no? Es decir, que tratan de construir esa autonomía de la identidad, pero siempre están muy, es como si hubiera un punto en el que se desestabilizan. Ese punto, además, donde Fabiola se burlaba de Ivo Mezquita cuando dijo que le parecía lindo lo de los africanos, lo de Senegal, ¿no? Porque hay un punto donde el ejercicio del poder, los grandes discursos, la institucionalización, y fíjense que Buntings lo repite varias veces, ¿no? Es decir, bueno, ya la profesión de curador se volvió una profesión estable, ahora ya eso es una profesión que tiene algún renombre, donde se gana un dinero, donde hay unos intercambios, pero él no es un curador que se deje desestabilizar por eso, ¿no? Y justamente creo que frente a esa sistematización del arte contemporáneo, ¿no? El mercado, las grandes bienales, las grandes ferias, donde incluso hasta la transgresión se vuelve académica, ¿no? Es decir, donde el sistema te reabsorbe todo el tiempo porque pone en escena, en una escena de intercambio o de cierta nivel destacado, pues lo mismo que era irreverente o lo mismo que era, como él habla, exagerado, ultraperiférico, desestabilizador, ¿no? Pero él habla justamente de volver, es decir, de su propuesta curatorial siempre es volver en todas las propuestas que hace, que son además una suerte, eso es muy bello porque es una suerte de cadena temática, ¿no? Es como escribir una saga, cada tomo, cada exposición se la toma o la asume como un fragmento de ese gran libro que va escribiendo con el proceso curatorial, ¿no? Y esa propuesta de volver a los sentidos primarios de la producción simbólica, ¿no? Hablar además de la necesidad interior, es decir, el arte como una necesidad interior y eh, buscar ahí la emergencia, ¿no? Es decir, el arte y la curaduría como una urgencia expresiva, que es decir, ahí es no negociar, ¿no? Con lo importante, con el establishment, con lo que es valioso, con lo que los sistemas de poder eh, construyen como verdad, como criterio, sino justamente ir a eso, dice, no perder la errancia, ¿no? Que eso es una, o sea, yo no sé, eso es una maravilla, no perder la errancia. O sea, lo que te va a hacer errar, no ir siempre a lo certero, habla de la deriva libidinal y esa mezcla tan hermosa de la curaduría y el deseo, ¿no? Eso me encantó, eso me Claro. encantó. Creo que en una clase además les dije que yo pensaba que la curaduría era una operativa del deseo. Y él dice una plusvalía del deseo. Y ese tema de la fricción, lo erótico, cómo se pone en escena, además discusiones eh, que construyen otros lugares, ¿no? Fíjate que ahí creo que estaba hablando de micromuseo en la Bienal de Chile, la presencia de ese artista, el criminal, el expresidiario, ¿no? Lucuma, Ese borderline todo el Lucuma. tiempo entre la obra de arte y la cultura popular, eh, Lorena, con es un que pie siempre en una estética, ¿no? Y también en esa cultura que pareciera no ser admitida, ¿no? Todo siempre, todas en sus temáticas, él va construyendo el camino de un pensamiento también, ¿no? Una cultura, la producción de una mirada frente al mundo, ¿no? De una sensación, de una reflexión que tiene que ver además con el camino también de la incertidumbre. Hay un momento que me encanta, que creo que les estaba diciendo cuando estaba hablando de esas dos piezas que estaba montando,
creo que en la Trienal de Chile, y entonces expone justamente que, bueno, que cuando las colocó una frente a la otra, ellas establecieron un diálogo visual donde se generó una tercera obra. Eso es una maravilla, ¿no? Encontrar esas lecturas, esos diálogos posibles, ¿no? Que todo viene como una acumulación de fragmentos, ¿no? Aceptar ese surgimiento del caos como una forma de decir. Por supuesto, Buntings es un hombre que nos va siempre, sobre todo a nosotros los venezolanos, nos va a cautivar, ¿no? Es inevitable Sí, sentirse absolutamente identificado cuando habla de trabajar entre los escombros de la exacto, memoria. exacto. Eso parece que nos los hubieran escrito a nosotros, ¿no? Sí, Pero al mismo tiempo no es depresivo, ¿no? Fíjate que no hay una queja y es bonito, a mí me gusta mucho dar estos dos modelos juntos, porque entonces tenemos al señor Herhoff de la Bienal de Sao Paulo con esa quejadera, ¿no? Con aquel gran edificio de Oscar Niemeyer y con esa quejadera y su dolor y ese dolor y una, bueno, yo no sé qué percepción tienen ustedes, pero a mí me parece que en ese libro, ese señor no editaron esa entrevista. En varias, igual la pasada, que como decías tú, Pero esta es la peor, Carolina, porque no se le entiende, o es que el señor es, Eugenia Espinosa. no, sí, Por ejemplo, exacto. Eugenia Espinosa. No, y José Luis Borges en vez de Jorge Luis Borges. Ah, Sí, no, sí. no. Sí, Pero más sí. allá de eso, o sea, más allá de los errores que son terribles, hay no hay una coherencia en el discurso. O no sé si es que este señor habla así, pero Sí, no, es completa, o sea, uno va como atajando los fragmentos de las frases y va tratando de entender lo que quiere haber, lo que quiso haber dicho, o lo que quiso decir, pero es inaprensible a veces. Incluso vi como un fragmento donde decía algo como, por detrás pasa un señor y tose. O sea, como cuando tú haces una transcripción de una entrevista grabada, ¿sabes? sí. Ajá. Entonces pareciera que la traductora hizo la traducción de la transcripción, me imagino que el señor hablaba en brasilero, no sé, en portugués, y la entregó así y la publicaron así porque de verdad, o el señor está completamente loco, ¿no? O sea, habla así. Pero bueno, también ahí hay una ansiedad. Además, fíjense, es como esa onda expansiva del tema de la Bienal de Sao Paulo, muy inteligente también, porque anclarse en el manifiesto antropófago, que creo que ustedes deben haber visto eso con Rafael Castillo en el primer trimestre, ¿no? sí. Anclarse en ese centro tan escalofriante, ¿no? Para darle un norte a la identidad cultural, no solamente brasilera, sino también latinoamericana, ¿no? Por los alcances que él pudo diseñar. Y ahí el argumento también es mostrar ese concepto, ¿no? La voracidad caníbal de la cultura, como lo que podría darnos cierta identidad, es decir, la propia identidad del arte latinoamericano, y en el caso de la Bienal, de esta Bienal de Sao Paulo, pues, por supuesto brasilero, cómo esa identidad podría corresponderse a, a esa inevitable necesidad de devorar, digerir, consumir y mezclar, un canal híbrido, ¿verdad? Todos esos códigos occidentales o extranjeros o foráneos, convirtiéndolo en parte también de la cultura local, ¿no? O de una especie de mezcla. Mostrar ese concepto
de la antropofagia, pues además a un nivel súper global, ¿no? Muchos curadores, es un gesto además muy abierto, porque hacer la propuesta, una mirada transversal de la historia, ¿no? Desde anterior al siglo XIX, es decir, obras europeas confrontadas con obras del arte contemporáneo. 4 grandes secciones, ese núcleo histórico donde habían mezclas inusitadas. A mí me recuerda un poco a B. Warburg, ¿no? Es decir, como esa esa voracidad, Barbour. exacto, esa devoración, esa manera fuerte, es decir, ese gesto de devorar, de la antropofagia, de comerse al otro, repetirla en distintas fases, ¿no? Desde ese núcleo histórico, el arte contemporáneo brasilero, lo que llamarían los roteiros o las distintas rutas, donde estaba el mundo entero, porque era América Latina, Europa, todos los continentes, y después representaciones nacionales, ¿no? Entonces esa mezcla muy transversal para hacer un modelo curatorial donde además libera la acción de las ideas. Ahí estuvo Luis Pérez Orama, que lo comenta en su entrevista, estuvo llevando a Reverón, Armando Reverón, como parte de su propuesta, ¿no? Es decir, él liberó las ideas de las idas y los regresos, de ser uno entre otros, de la disidencia, de la densidad y de la contaminación, ¿no? De la enfermedad, también como parte de ese sistema antropofágico de la cultura. Solo la antropofagia nos une, es la gran frase de la Bienal. En este caso, por supuesto, es montar una curaduría conceptual que intentaba también crear una fractura en lo que se había convertido en un ejercicio un poco monótono dentro de las Bienales de Sao Paulo anteriores, ¿no? Que ya se consideraba como bueno, una especie de negociación, de intercambios, de propuestas que tenían que ver justamente con el establishment también del desarrollo del arte de los últimos años para ese momento. Y en el caso de Paulo Hergenhoff es lograr una discusión a través de una discusión que no era canónica, que no tenía además como mucho asidero, ¿no? Nadie había investigado o nadie se le había ocurrido hacer esa traslación o proponer esa línea de acción para pensar además, por supuesto, de Oswald de Andrade, pero para pensar en el arte contemporáneo y en la autonomía de la identidad brasilera y latinoamericana a partir de esa taxonomía que no estaba muy definida, ¿no? Con montones de textos filosóficos de apoyo, con equipos curatoriales bastante vastos, pero revelar esa fragilidad de lo humano, ¿verdad? Con obras que fueran capaces de activar conceptos en el espacio y con una conciencia también muy importante, aunque es difícil de entenderlo en esa entrevista tan extraña y esa cantidad de locura hilada una tras otra, pero bueno, con una conciencia muy importante de la autonomía, ¿no? Del arte, de la libertad, del ejercicio de la libertad, de la creatividad pensada desde un arte autónomo. No obstante, me parece a mí que él es extremadamente doloroso, ¿no? Su mirada es caída, aunque piense en el espectador, aunque quiera plantear una lucha entre las minorías y las hegemonías, aunque cierra la extraña entrevista con la frase que es necesario escribir la historia, ¿no? También fíjense que es el mismo, hay cierta desaparición también de la memoria. No sé si lo pudieron capturar, pero a mí me recuerda tanto, es necesario escribir la historia, bueno, tantas reflexiones de Cabrujas, ¿no? En el caso de nuestro país, no sé si se acuerdan ese texto
Sobre el Eh, estacionamiento y el hotel. Ajá, que es el de la casa. Sí. Pasa que se me olvidó ahorita el nombre del texto porque me acordé fue ahorita mientras estaba hablando. Pero en ese texto de Cabruja que está reseñado, ese está en el libro, ese texto forma parte de un libro de Caracas de Gorka Dorronsoro. Y Es como- sí, lo conocen, ¿verdad? Sí. ¿Me están oyendo? Sí. Sí, Ok. yo no lo conozco. ¿Caracas Ah, qué? es que déjame buscarlo aquí un momentico porque, bueno, yo ese texto, ese es más o menos me pasa lo mismo No es que el con la estado del invención de Morel. disimulo, es El el texto estado de del Caracas, ese disimulo. texto de Cabrujas es un texto que he citado muchísimas veces porque me parece muy revelador. El Ah, estado del disimulo, Lorena. no, te voy a decir. A mí con el texto este de Pablo Herkenhoff Ajá, me pasó que, bueno, me sorprendió que le tira durísimo a Tarsila do Amaral. Eh, Me pareció un poco misógina esa parte. ¿te Él pone pareció? esa historia de que fue Tarsila do Amaral la que lo llevó. Ujú. Eso es bullshit. Tarsila no tenía ideas propias. Tarsila pintaba conforme a la música que le tocaban. Casada con burgués, pintaba para burgueses. Casada con Oswald, hacía vanguardia, lo que le decía para estar en París. Casada con un tipo de izquierda, se tornó en artista política. Casada con hombre moderno, hizo arte moderno. No hay un pensamiento propio en su obra. Sí, es muy misógino, Sí. totalmente. Y por eso les digo que me gusta ponerlo en contraposición, porque es como tener todos los recursos. O sea, imagínense, nada más pensar en la Bienal de Sao Paulo, en el edificio que hizo Oscar Niemeyer, con todo el apoyo económico que ha podido tener. Y entonces se le ve ese rastro de queja un poco, eso del bullshit, de comentario misógeno, de queja con los montos y los presupuestos y como de comidilla, ¿no? De comidilla banal y terrible. Y entonces uno ve, y no están uno tras otro, pero eso lo pongo yo a propósito. Después lees a Buntings, eh, cuyo primer museo que le dan en el Centro Histórico de Lima, se lo dan gracias al caos, lo nombran director del museo, dice él mismo, ¿verdad? Sí, sí. La Ajá, coyuntura. exacto, gracias al caos me Sí, nombran director del museo, o sea que si no sí. hubiera caos nunca lo hubieran hecho. Y entonces él habla de que como una de las mejores cosas que saben hacer los peruanos es hacer de la necesidad virtud, así Eso es una como la maravilla. canción de Cerati, ¿no? Sí. Y entonces dice que habla con esos artífices y les propone, porque además el día que llegó al museo se cayó el techo, el cielo raso del museo se cayó. Entonces él les propone, bueno, vamos, el proyecto que vamos a hacer es qué significa hacer museología en un país que se desmorona. Entonces ahí empiezan esa obra múltiple y proteica que citó Marianela. Hay unas imágenes que acaba de mandar Mari por el WhatsApp. La acumulación de fragmentos. Entonces miren esto, o sea, frente a la lloradera de Herkenhoff, él dice no llorar sobre los escombros, sino hacer con ellos una utopía reconstructiva. Muy interesante, porque eso tampoco, claro, tampoco está Eh, eh, Sí, adelante, adelante. Tampoco eso es extraordinario, porque cada vez que a mí un artista me dice que no puede con esto, yo le digo, pero tú no sabes que entre las entreguerras se produjeron las mejores vanguardias del siglo XX, por favor. Es decir, porque es así. Entre 1910 y 1950 en Europa, ¿qué se produjo sino lo mejor? Entonces, Ujú. la quejadera como que es cierto que las circunstancias en muchos casos sobrepasa a cualquier ser humano sensible, pero pensar que en circunstancias como estas no son propicias para crear, yo no lo comparto.
No, yo no lo comparto tampoco, Mari, pero también hay cosas que se pueden entender, ¿no? Es decir, es como, Claro, claro. sí, bueno, por ejemplo, los que estamos en Caracas y uno está, bueno, y en todas partes, uno lleva esa ruina con uno, ¿no? O sea, uno está en otro lado y también la carga encima, pienso yo. O sea, no creo que sea para mí eso nunca es una diferencia de lo que dicen que los que se quedan o los que se van. Me parece que el exilio lo viven los que se van, como también los vivimos los que vivimos en un país que ya no era el país que era, ¿no? Hay un país que desapareció Exacto. y nosotros estamos ahí encima de las ruinas y los otros que se fueron están en otros lados, que de repente no hay ruinas, pero tienen sus propias ruinas también, la memoria, el alma, la tradición, las posibilidades, ¿no? Pero sí, o sea, yo entiendo lo que dices, pero bueno, tener esa potencia, la potencia creativa, bueno, requiere mucha sabiduría también para poderla llevar adelante y hay procesos de procesos, ¿no? Habrán artistas que pueden producir, hay momentos en que uno se siente descomunalmente creativo y eso mismo te lleva, te impulsa, y estás allí y hay momentos en los que no quisiera cerrar los ojos y no ver nada. Cuestión también de De equilibrarlo. proceso, claro. Sí, en ese sentido es muy particular, porque la institucionalidad pues también está desabastecida, ¿no? O sea, la institucionalidad no existe y te carcome. Fíjate, a mí me encantó esto de la urgencia expresiva. Entonces me gustó mucho cuando lo dice Buntings, porque pienso siempre, son algunas conversaciones que he tenido con Félix Suazo, que más bien a veces la urgencia nos come, ¿no? La urgencia inmediata nos come. Entonces, claro, tú estás en Venezuela, estás pendiente, bueno, entonces habrá luz, habrá internet, ahora habrá vacunas, saldré corriendo a hacer una cola en el Alba Caracas a las 5 de la mañana, la urgencia, ¿no? Pero qué hermoso que un hombre que además viene de una situación que no era ninguna cosa sencilla, ¿ah? Porque esa guerra civil y todo ese tema de Perú, pues era bastante complicado, ¿no? No eran situaciones de tensión política, sociales, muy difíciles que vivieron por muchísimos años, ¿no? Entonces, que él hable de la urgencia expresiva, de no perder la errancia, ¿no? Como te ratifica un poco esa sensación de que uno no sabe bien para dónde va, ¿no? Y además en esa mezcla de la curaduría con el deseo y como una vocación. Yo amé es que yo lo amo, ahí hay un corazón además al final de esa página, porque lo hice así todo con una flecha. No lo conozco, me encantaría conocerlo, pero cuando habla de que la curaduría habla de que es una versión transfigurada de la escritura, lo dice literalmente. Y para él es una vocación, un llamado que no puede ser desoído, no lo puedes dejar de escuchar. Y eso me recordó, por ejemplo, hay una columna de artes visuales, no me acuerdo cuál será, donde yo iba al museo, fue un recorrido que hice en el Contemporáneo, entre el Museo de Arte Contemporáneo y el Museo de Bellas Artes. Y yo narro en esa crónica que yo sentía, había muchas salas vacías, oscuras, se sentía la humedad, es decir, cuando empezó a hacerse un poco latente esa descomposición de las normas de conservación y del cuidado que deberían tener las salas de exposiciones, ¿no? Y yo narro que iba justamente caminando y que de alguna manera yo sentía que las paredes me estaban llamando por la vocación. Es decir, yo, por ejemplo, muchísimos de los que hemos trabajado y muchísimos de los que estamos, tanto de los que quedamos como los de que se fueron, pues siempre va a haber un vínculo por volver al museo, a ese lugar que también puede ser, como les he dicho otras veces, un pequeño país, ¿no? Ese es el lugar que nos formó, además, donde nos creamos, y esos son los espacios que siempre añoramos. Todas nuestras carreras, o por lo menos la mayoría, han sido construidas a partir de esa fractura, ¿no? Y de ese quiebre.
Entonces, bueno, uno va haciendo cosas, tal vez como en ese viaje, bueno, lo digo en ese texto, ¿verdad? Carolina sabe. Tal vez en ese viaje, ¿verdad? Cuando nos digan que podemos volver a Ítaca, pues digamos, ¿y eso como para qué? Ya cuando uno regrese dirá, ay, mira, las cosas no son así. Sí, La encontraremos de otra forma, ¿no? sí. Ujú. Sí, bueno, es Vale. como se exilia y eso pasaba mucho con los que no hablaban Te perdí, español. Marianela. Eso pasa con los que se exilian y pasan décadas y regresan a su origen y hablan en verdad y finalmente hablan otra lengua, porque Claro. siguen utilizando un léxico que ya no existe, porque la lengua es un Ujú, organismo vivo. Y eso pasa también con la memoria, que ujú. uno tiende a sublimarla y eso también forma parte de lo que cargamos encima. Sí, Ujú. asusta porque cuando tienes muchísimo tiempo que que vives de la memoria, no has ido a ese sitio más. El hecho de lo que te cuentan, a pesar de que ahora lo ves en las redes y todo, es distinto a lo que tienes en la memoria que es vivo, está Claro. allí y no Pero sabes, también, no sabes si es fíjense, verdad. Elizabeth, es cierto que es diferente, pero también la memoria funciona así, ¿no? ¿Sí me oye? Exacto. Sí, sí, Claro. sí, Ajá. sí. Es decir, nosotros nadie puede reconstruir, o sea, todos los recuerdos que tenemos, incluso de los instantes que transitamos de un segundo a otro, hay una pérdida siempre y un desvanecimiento, porque reconstruimos en función de pequeñas cosas o de pequeños fragmentos. Podríamos decir que eso es una forma de la vida, ¿no? Si nunca vamos a hacer exactamente lo mismo, vamos a poder revivir o reconstruir exactamente lo mismo. Pero al mismo tiempo, en el caso de estas situaciones críticas como la que narra Buntings, es decir, de historias de ciudades que se desvanecen, pues eso es mucho más difícil, ¿no? Es más, es como yo hablaba con Florán Montero, mi tutora de la maestría y de estudios literarios, y entonces conversábamos de eso, justamente hablando sobre la crisis venezolana y sobre la crisis reflejada en un lugar histórico que tiene mucho tiempo sucediendo o transcurriendo, ¿no? Eh, y yo le decía, bueno, es que tú puedes vivir en un sitio donde los monumentos o los lugares donde tú estuviste, pues desaparezcan en el tiempo. Puede ser que cuando tú tengas 90 años, entonces intentes ir a buscar el barrio de tu infancia o la casa de tus padres, pues esa casa probablemente no exista. Lo que pasa es que nosotros en 20 años es como si hubiéramos envejecido 80, ¿no? Es muy rápido, es demasiado Sí, rápido. el deterioro, sí. El deterioro, En o verdad no es sea, deterioro, es destrucción. es como una destrucción. Y además no es una cosa nueva también, Marinela, ¿no? Y el texto de Cabruja, que me recordó a Buntings, que me recuerda a Paulo Herkenhoff con Tenemos que hacer la historia, es La ciudad escondida, se llama ese texto de Cabruja. Busquen. En ese texto es parte del fotolibro. Carolina, ¿lo conoces? Ahora sí sabes cuál es. No me acuerdo. Bueno, ese texto lo hizo Cabrujas para el fotolibro de Caracas de Gorka Dorronsoro. Ese es un gran fotolibro que además está, yo hice un video sobre cuando trabajaba en el archivo. Es un gran fotolibro que además está diseñado por Álvaro Sotillo y, y bueno, y el texto de Cabrujas justamente narra la búsqueda del sí mismo en las ciudades perdidas, ¿no? Entonces él empieza echando un cuento como divertido de una novia que él tenía, entonces él estaba muy orgulloso de sus orígenes, entonces cuando llevó a la novia a que fueran a ver la casa donde él nació,
pues no había ni casa ni nada, no había ni árboles, o sea, todo, y ahí empieza toda esa relatoría de la ciudad que se construye y se deconstruye al instante siguiente. Incluso hay un fragmentito que conseguí aquí. Dice Cabruja: la sensación era tumbar y tumbar, edificar y edificar, pero sin que las personas que edificaran allí en ningún momento pensaran en la permanencia de los sitios. Por lo tanto, para mí es fácil ahora decirlo, que Caracas es una ciudad provisional, que Caracas está construida sobre la base de una vieja manera de hablar de los caraqueños, de una vieja tradición caraqueña que es mientras tanto y por si acaso. Eso sí lo hemos oído, el mientras tanto y por si acaso de Cabruja, ¿no? Aquí lo conseguí, si quieren se los paso. Cónchale, qué maravilla, Mariana tiene como 4 puntos extra por todas esas maravillas de texto que nos manda siempre. Y fíjense, yo al final de esto, déjenme ver si yo consigo este... ajá. Y ese texto termina diciendo, Caracas, no, esta soy yo. Lorena, ¿y de qué fecha es ese texto? Creo que es de 1980 y algo. Ahí está. Y yo, Ahí lo y yo digo mandó que Mari. por esa condición Es del venezolano es 1980 y porque algo. es por lo que les ha sido tan fácil destruirlo todo, porque como que ya estábamos acostumbrados a la desaparición de las cosas. Es que ya pasaba, claro, Marily. O sea, también es como hay un sino, o sea, que se exageró, por supuesto, ¿no? O sea, que llegó al colmo, como el epítome, o no sé, porque a veces uno ni siquiera sabe si va a tener un fin, ¿no? Bueno, Es no del consigo 88, es del 80, 88. 88, que es de la parte del libro, ¿no? Y claro, es el tema de la transformación vertiginosa, de un testimonio como residual, ¿no? Por eso me parece tan cercano una cosa y la otra, porque también Buntis habla de esas marcas, huellas, de los fragmentos, de trozos, emanaciones que vienen, ¿verdad?, de una violencia sostenida que está tratando, que bueno, que le desestabiliza todo el tiempo al ciudadano y al colectivo sobrevivir en una geodesia, una cartografía completamente difusa, ¿no? ¿Para dónde voy? ¿Cómo voy? Voy para un lado, voy hacia atrás, pero en esa, o sea, yo encuentro esa especie de ansiedad por hallar una respuesta o por brindar una respuesta poética, una respuesta metafórica, filosófica. Yo encuentro esa ansiedad en ambos curadores, ¿no? Tanto en Buntis como en Herkenhoff. No obstante, en Herkenhoff es un lamento, una queja, un dolor, ¿no? Dice además, es muy cómico cuando el hombre empieza la entrevista que dice que la Bienal casi se lo come a él también en el tema antropofágico. Y en Buntis es una poética, construir esa poética. Me voy a permitir leer además el final, porque siempre... Ya, denme un segundo mientras busco aquí la frase. Ajá, dice... La lógica que más me incita es la de la urgencia expresiva que no puede ser contenida. Esa fue siempre mi relación con la escritura y con esa versión transfigurada de la escritura que es la curaduría. Ellas no han sido en mi vida una profesión, sino una vocación, en el sentido original y etimológico del término, un llamado, que no puede ser desoído, pues no está en mí potestad hacerlo. Para decirlo con un verso de César Vallejo, quiero escribir, pero me sale espuma.
y la curaduría Maverick. Leyeron el poema que está al principio también, ¿no? A mí me gustó mucho la idea del curador como curandero. Claro. También me gustó cómo comienza la entrevista, cuando lo cita en esta hospital clínica que el entrevistador, Juan José Santos Mateo, no podía creer lo que estaba viendo, porque o sea, ¿qué es esto, no? O sea, lo está llevando como un recoveco en la clínica donde tienen obras, 500 obras. También me gusta mucho un poco el tema de la desacralización del curador, la desacralización del museo, la desacralización del artista también. Me gusta mucho esa idea, ¿no? De alguna manera de profanar lo improfanable. Eso me gusta mucho, en el sentido que, bueno, que se da precisamente por esas conexiones de lo impuro, de lo contaminado y del accidente, ¿no? Él dice, o sea, la importancia del accidente, que no todo puede ser tan planificado siempre, porque de alguna manera el accidente puede también tener, bueno, mucha riqueza, ¿no? Es ahí justamente lo que permite lanzar como un rizoma nuevo, como una nueva línea de fuga que permite ser como leído diferente y crear algo que mueva, ¿no? Que de alguna manera trastoque, y en ese trastocar, bueno, se crean nuevos sentidos, ¿no? Que era lo que es un poco a lo que apuntan estas manifestaciones pequeñitas a veces, ¿no? Que en un gran discurso como de dictadura, de represión, finalmente, bueno, el artista también tiene miedo, ¿no? El artista también tiene miedo de que lo desaparezcan, de que lo pongan preso. Claro. Es decir, Tania Bruguera es Tania Bruguera, pero otro artista que no sea Tania Bruguera lo meten preso. Es decir, hay como todo también un tema también de respeto como a lo pequeñito, ¿no? A lo pequeñito, y que con eso ahí se pueden ir haciendo cosas. Es decir, un artista como individualidad quizás no va a lograr que caiga un régimen, pero ayuda a pensar y bueno, buscar alternativas que lo desclasifiquen de alguna manera de algún cierto tipo de producción más cuadriculada, no sé. No, y Carolina, que finalmente es como, es una apuesta por la vida también, ¿no? Es decir, como sin fabulaciones, ¿no? De a Sí, sin dónde hay que grandes llegar. heroísmos también, porque también siempre, bueno, y además Venezuela siempre fue fundada en esa idea de Simón Bolívar, el grande, el militar, el que pudo, el libertador. O sea, tenemos eso tan metido que también habría que empezar a sacárnoslos, ¿no? No solo de las grandes epopeyas y de las grandes hazañas, sino también en lo pequeño, en lo chiquitico. También creo que hay espacios de creatividad importantes, y eso es un poco lo que hace este señor con el micromuseo, ¿no? Sí. Y, Lo pudieron ver, lo buscaron en la página. sí, eso es una cosa increíble, o sea, y el personaje Lúcuma también, ¿no? Claro. Ese también es curioso, porque de repente, o sea, nos habla de la amplitud de este curador, porque el tipo era un delincuente, o sea, mató a su hermano, Sí. y es como rescatar también eso que está ahí en la periferia y que de repente no tenía espacio de representación por lo mismo, por la misma marginalidad del artista, ¿no? Él dice algo al respecto de lo que dice cuando habla de la curaduría Maverick, ¿no? Dice microescenas ultraperiféricas. Impresionante. Es un término impresionante, porque además, claro, también ustedes han visto una película que se llama, a Marco se le cayó el internet y lo sacó.
Yo no sé, Pamela está ahí. Sí, ya le di acceso. Ah, eso, Ya. eso. ¿Ustedes han visto una película que se llama La teta asustada? Ajá. Esa es una película peruana que justamente habla de todo el tema y de las dificultades que tuvo el casco histórico de Lima después de la guerra, porque además después de la guerra ellos hicieron como una limpieza, recuperaron el casco histórico para el turismo, pero todas las personas, es decir, todas esas microescenas fueron desplazadas a la ultraperiferia. Sabes que en las periferias de Lima hay como unas dunas enormes y ahí hay unos barrios a donde desplazaron a todo ese material o esa emanación nómada, ¿no? Por eso él habla de esa cultura inmaterial, lo transportable, lo nómada, la producción simbólica, lo pequeño, ¿no? Lo que altera. Seguramente también por la presencia indígena, Ujú. que en Perú se siente mucho esa La diferencia, diferencia, ¿cómo no? sí, sí, Ujú, racial totalmente. y estamental. Ujú. Y esa película, esa es una película vieja. Yo no sé dónde estará, pero es bastante, bueno, vieja de hace como, no sé, tendrá más de 10 años, creo yo. En esa película hay justamente como un conflicto. Es una historia de una señora de Abolengo, del centro de Lima, y de la señora de servicio, que es una indígena. Bueno, es una película de esas que te parte el corazón y la piel. Pero y está toda esa reflexión allí en muchas imágenes, ¿no? Esa historia también desmoronada, ¿no? O fragmentada, o no hilada, o con tanta dificultad. Pero cómo, lo que es muy hermoso de Bunting es cómo levantarse frente a esa dificultad. Además te da estrategias maravillosas. Es un hombre muy generoso, ¿no? Con el, no veo yo esa generosidad en casi ninguno de los que han sido entrevistados, ¿no? Tal vez Luis Enrique es un hombre que también eh, abre bastantes capítulos al respecto, ¿no? Pero darte, es decir, aupar justamente, como decía Carolina, aupar el estar dentro de ese desorden, ¿no? Aplaudir que seamos transportables, que seamos nómadas, que no estemos reñidos por técnicas, sino por intensidades, que no estemos atrapados, ¿verdad?, entre las exigencias de determinados lugares de legitimidad, sino todo el tiempo potenciando la posibilidad de perdernos. Que la pérdida no sea un desasosiego, sino más bien una ganancia. Y dice, mira, dice esto que me encanta, en el poema de la curaduría Maverick. Dice, hecha las sumas y las restas, perdura el desafío complejo de preservar en nosotros el aliento Maverick, al menos como fantasía, como fábula, como latido, como latencia. Alucinarnos movilizados, no por los intereses permanentes de la institución. Y mira qué hombre tan respetuoso. En el texto de la Bienal de Sao Paulo, en 2 segundos destruye a todos el tema de los cariocas que si lo veían mal y de no sé qué más, y de una vez que él tenía $200,000 para hacer una exposición en el museo tal, le dijeron que no, o sea, empieza, es como una chismorreadera, ¿no? Y este hombre dice, alucinarnos movilizados no por los intereses permanentes de la institución, y entre paréntesis, acaso legítimos, no es ello lo que acá se discute. Qué importante. Sino por la urgencia vital, es decir, movilizarnos por la urgencia vital, vitalista, poética, política, en el sentido más denso del término, y por el arbitrario flujo hormonal de nuestras pulsiones, la deriva desiderativa y la sanación espiritual, curador curandero. Lo amo. Es mi novio, aunque él no lo sepa.
Aún nada, dice Alberto Morrero ahí en el WhatsApp. Ya está aquí, ya entró. Ajá, Nada más. me dio calor, ¿viste? Aquí hay un detallito que Sí, subrayé que Caro. me parece. Dice, Micromuseo reivindica una museología mestiza, una museología promiscua, una museología plebeya, Ujú. alentadora de todo tipo de mezclas e intercambios en los comportamientos culturales. Maravilloso, sí. Ujú. Maravilloso. Metamorfosis incesante, la deriva libidinal, la urgencia expresiva. Yo de verdad me vuelo loca, anoto millones de frases de ella. Ah, y también qué interesante, no sé si se percataron de lo del tema del barroco. ¿Ah? Fíjense que está, lo traigo a colación porque también está ese tema de la antropofagia, ¿no? Es decir, como ese tema de ir hacia atrás. Y habla del barroco y del neobarroco, bueno, por la coexistencia de lo irreconciliable, justamente, ¿no? Proponerlo como una especie de referencia, que también es muy importante en el caso de Lima, ¿no? Y de su historia cultural, política. Sí, él es... ¿Ah? Leyendo esta entrevista, Lorena, lo Sí, conecto muchísimo con el Museo Bailable. O sea, también, siento como unas líneas ahí de conexión, por lo menos como de intención, esa como, bueno, permitir que todo fluya, que todo, o sea, que el deseo de... Hay algo ahí que veo que hay como un posible nexo, o sea, por lo menos ujú. Claro, pero como idea. sí puede, es muy probable que sí, Carolina. No obstante, yo lo siento también, en el caso del Museo Bailable todavía está un poco como el ego, ¿no? Del artista allí muy presente. Yo a este señor lo siento bastante desprendido de eso, no sé qué piensan ustedes. O sea, es como, el Museo Bailable tiene que ver como con una apuesta, y Roberto Jacobi es en realidad un artista, ¿no? Y se hace llamar así, la exposición, ¿no? Un poquito, tiene un poco más, tiene esa misma cosa plebeya, mestiza, promiscua, ¿no? Alentadora de la mezcla, del intercambio, pero en el caso de Buntings, yo lo veo ya como más filosófico, no sé, como más muy respetuoso con el afuera, con los contextos, tiene otro, Sí, pero en el caso de Buntix se siente a como ver, mucho más, como una ferocidad, como algo descarnado, como algo salvaje, auténtico, no sé, te mueve muchísimo más. uh-huh, como más espiritual, por decir, suena un poco ridículo decir espiritual, pero no sé, como más filosófico, pues sería la palabra adecuada, ¿no? O sea, como más concentrado, como una forma de vida. Bueno, pero tienes razón, Carolina, también en el caso de Jacobi es una forma de vida, ¿no? Lo que pasa es que es como él mismo, sí, Caro, ¿me entiendes? Sí, no, totalmente. Solo Claro. que cuando lo leía, no, o sea, no dejaba como Ujú. de pensar en esta idea del Museo de Bailable que me pareció también simpatiquísima, ¿no? O Claro, sea, porque sí, la por conexión que esa tiene, mezcla, o sea, esa mezcla a como ver, tan distinta de ¿quién un iba a hablar ahí? performance al otro, o sea, como esa contaminación, o sea, Ujú. como ese espacio de, 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 de la discoteca donde ocurrió eso, y bueno, ahí que pase lo que pase, es decir, que cada No, artista eh, haga lo que tiene que hacer y bueno, todo muy performático, ¿no? Y bueno, y es lo que vimos, porque también ahí decía que eso corresponden a 15 minutos de grabación de lo que se pudo rescatar, claro, pero eran horas y horas de claro. grabación no se pudieron Ujú. recuperar. Pero fíjate que lo que sí, en lo que sí se conectan, que lo pensé ahorita que lo comentaste, es justamente como en formas no lamentables de afrontar las situaciones de crisis, porque el museo Roberto Jacobi y el Museo Bailable, pues también tienen ese espíritu, ¿no? Es decir, era como confrontar de otra forma, que no eran las Madres de Mayo en la plaza en una marcha, sino confrontar desde la alegría, el cuerpo, lo lúdico, es muy sensual también
O sea, tiene un rango de pensar en la sensualidad y en la alegría como una forma de confrontar la dictadura, las desapariciones, las muertes, el desvanecimiento, ¿no? En el caso de Buntis también está ese hilo conductor, es decir, hay una especie de otra vitalidad construida al margen de la barbarie, ¿no? Es decir, es una... Y yo pienso que esos son también los grandes heroísmos, ¿no? Es decir, esa es la forma de decir, pues no, yo no voy a desfallecer. Tú me estás dando un museo que se le cayó al cielo raso y ¿sabes qué? Yo no, ni voy a llorar sobre las ruinas ni voy a desfallecer. Y ahí es donde yo triunfo, ¿no? Ese es el triunfo que permite también la obra de arte, ¿no? Pensada como un triunfo de la política y de la poética. El accidente también, ¿no? Que habla de él. También. Sí, son dos propuestas muy inspiradoras para nosotros. Bueno, ya nos va agarrando la hora. No sé si tienen algún comentario más, quieren hablar algo sobre los textos que leímos. Fabiola iba a presentar una tesis hoy, me dijo, de la Bienal de Sao Paulo. ¿Yo? ¿Aquí en esta clase? Mentira, vale, te estoy Ay, fastidiando. ¿qué te lo creería? Porque he estado súper ausente. No, me gustó muchísimo la clase de hoy, aunque no he leído nada, pero me voy a poner al día. Ay, papá. Estoy mal. Pero lo haré. Bueno, recupérense. Miren, ahora que están todos, no sé, vamos a repetir vamos a revisar los proyectos, ¿verdad? Tenemos un ratito, son las 3:15, tenemos hasta las 4 para conversar un poquito sobre eso. Entonces, fíjense, lo que habíamos propuesto cuando comenzamos antes de arrancar con la clase es que tenemos clase el próximo miércoles 9 de junio. Ahí vamos a ver los textos de exactamente, ya va que tengo el libro como por aquí. Ahí se deberían leer, si es posible, el texto de Museo del Cerro, el artista como etnógrafo, y Inverted Utopias, Utopías Invertidas, Avant-Garde en Latinoamérica, que son las dos que vamos a comentar en la otra clase. Aquí ustedes tienen ese libro, tienen muchas más propuestas, sin embargo yo siempre he ido como atajando para que hablemos de modelos curatoriales distintos, es decir, que son disímiles en sus formas de presentación o de elaboración, o en sus contextos, en sus problemáticas, para poder tener esa visión un poquito... Se le cortó el internet un momento. ¿Se me cortó? Sí, sí. ¿Aló? Aló, ahora sí se escucha. Ajá. No, que... ¿Dónde los dejé? En que en ese libro teníamos muchas Ajá. entrevistas. Exacto. En este libro tienen muchas entrevistas más que ustedes pueden revisar cuando quieran. Yo solamente escojo como algunas muy puntuales, donde podemos hablar como de modelos curatoriales, aunque hablamos de propuestas que pueden ser cercanas en sus temáticas, en sus necesidades expresivas, en sus investigaciones, pues también las abordamos desde modelos curatoriales que son bastante disímiles en sus formas de presentarse, y por eso hago esa extracción, ¿no? esa disección. Pero ustedes pueden seguir hurgando, ¿verdad? En sus vacaciones o cuando quieran parte de este libro. Entonces, la clase que viene es el miércoles 9 de junio. Vamos a ver Inverted Utopias, Avant-Garde en Latinoamérica y el Museo del Cerro, el artista como etnógrafo. Ahí cerramos las clases, y el viernes 11 de junio lo estamos planteando como el día de recuperación para tener clases de 9 a 1 y que en ese periodo ustedes hagan sus exposiciones. Luego nos veríamos el miércoles 16 de junio para hacer ya un cierre general con comentarios de sus trabajos, de sus exposiciones, comentarios míos.
y la entrega de notas es el viernes 18 de junio. Esta es la propuesta inicial, la que tenemos ahorita. Comentó Marily en la clase que le parecía si podíamos extender, ¿verdad? Por lo menos una semana más, Marily. No sé si 15 días sea posible. Hay que hablar eso yo le voy a pedir a Pame en lo que terminemos esta clase. Le voy a pedir a Pame para ver si puede conversar eso y a ver si lo extendemos, pero igual tendríamos la clase el viernes 11 de junio, porque si no, imagínense, si se extiende una más, tendrían ustedes el viernes 18 clases con Nancy y ay, Marian Sucre, dice que no llega. Bueno, y después otra clase más, es decir, bueno, tendríamos como muchas cosas que se nos irían atorando. Ahora, me gustaría que conversáramos, vamos a aprovechar, para eso estaba este tiempo destinado, antes de que sean las 4, 4 y cuarto, para conversar de sus proyectos, ¿les parece? Y así vemos qué tan necesario sea que se extiendan o que no se extiendan, Marily. Es que yo creo que quizás en tu materia estamos como que un poco más ajustados al calendario, pero por ejemplo en el proyecto de Matilde estamos realmente un poco atrasados. Pero están atrasados porque no han tenido clase. No, porque bueno, es un proyecto un poco complicado a distancia y Okay. Bueno, no sé qué nos ha pasado, pero estamos en la mitad. Bueno, pero eso lo hablan con la profe, eso lo hablan con Matilde y ahí vemos, y con Pamela se revisa. Si es el viernes 18 de junio, yo seguramente no creo que haya ningún problema de entregar las notas el lunes siguiente. O sea, no creo que la UNIMED nos vaya a meter presos a mí y a Humberto. Yo tampoco creo, profe. de Pero verdad. bueno. Igual voy a conversar con Patricia a ver Sí, a ver si en vez de viernes 18 sería el lunes 21, pues. Y así tienen un viernes más. Ok. Lorena, ¿cuánto tiempo tenés? ¿Cómo? Voy a quitar esto porque se me fue el audio. ¿Aló? Es que no los escucho. Se me fue el Ahora no estamos internet, ¿será? hablando. Yo sí te oigo a Bueno. ti, yo sí te oigo a ti, pero dejé de oír a quién. A Marily. Ajá. Lorena, no te oímos. Ok, tú me ibas a hacer una pregunta que no escuché yo. Ajá, ¿para cuánto tiempo piensas tú que debe hacerse la exposición? No sé, 20 minutos. Vamos a No sé, definir, ¿cuánto tiempo tienes tú estipulado? bueno, vamos a ver ahorita cuáles son los grupos, porque yo ni siquiera recuerdo eso. Ustedes estaban en grupos, ¿no? Sí. Sí, en grupo, Ajá. en parejas, creo. En parejas. Entonces eran, a ver, ¿quién es la pareja de Marily? Para ponerlo aquí, uno. Elizabeth. Marily Marrón y Elizabeth. Yo sé que yo tenía eso anotado, pero lo tenía anotado en un cuaderno que dejé en Caracas. Elizabeth Villar. Carolina Ramírez. Con Marianela y con Fabiola. Ajá. ¿Con quién? Con Marianela y Fabiola. Exacto. Carolina Ramírez, Marianela Guevara y Fabiola Ferrer. Ajá. Sé que había un grupo 3 de Marco Jiménez y Félix García, ¿cierto, Marco? Así es. Ajá. Marco Jiménez y Félix García. Tengo un grupo 4 de Ana Elisa Purra, ¿con quién? Con Marian Con Sucre. Marian Sucre. Ana Elisa Oscuro con Mariana Sucre. Y me queda un grupo 5, que era Alberto
con Pamela, ¿verdad? Exacto. Sí. Ujú. Con Pamela. Bueno, fíjense, yo pienso que si vamos a estar de 9 a 1 ese día, de 9 a.m. a 1 p.m., yo pienso que puede ser media hora, 40 minutos cada uno, más o menos, media hora, Sí. para Sí. tener un rango de descansar. De repente exponen 2, nos tomamos un recesito y después exponen los últimos 3, o al revés, exponen 3, tomamos un receso. Yo creo que más o menos media hora es suficiente, entre 30 y 40 minutos. ¿Verdad? Serían 2 horas y media. Está bien, media hora. Ahora, hablamos de los temas o de lo que quieren hacer. Hazlo dedocráticamente, Lorena. Sí, así como los anoté. El primer grupo, Marily Marrón y Elizabeth Villar. A ver, no vayan a hacer la exposición ahorita. Bueno, Elizabeth, exponlo tú. Bueno, nosotros encimita. vamos a, sí, vamos Ujú. a hacer un proyecto sobre, estamos trabajando en el proyecto sobre las relaciones, el amor entre parejas y artistas. Este proyecto ilumina 5 parejas y sus relaciones creativas y afectivas, que van desde muchísimo cariño hasta, wow, hasta los puños. Entonces queríamos hacer ese trabajo y lo estamos explorando y escribiendo, investigando las obras de nuestros, ¿cuántos? Son 5 parejas que hemos escogido. Marily, añade. Bueno, sí, estamos trabajando en eso, pues, cómo fue ese proceso creativo individual y en pareja de estos artistas bastante conocidos. Pues tenemos a Frida y a Diego, a Ana Mendieta y a Cara Andrés, tenemos a Gego y a Loifer, y ¿quién nos queda? A Alejandro Otero y a Mercedes Pardo, y a Asis y Kutcher, que son también bien interesantes. Está interesante. Ahora, fíjense, para todos siempre, cuando vayan a hacer su exposición, acuérdense del tema argumento y repertorio. Además tienen las frases o sea, tienen los textos donde se habla de eso, que fueron las primeras clases que vimos, ¿verdad? Sí, sí. Exacto. Entonces, definir muy bien argumento y repertorio y tratar de pensar en el modelo curatorial, es decir, cómo se va a plantear esa exposición y responder el modelo curatorial al pensar en argumento y repertorio, es decir, qué es lo que yo estoy proponiendo y cuál es el por qué voy a escoger ese grupo, ¿por qué va a estar ese repertorio? Entonces, para todos es muy importante responder las preguntas básicas, ¿verdad? Del argumento y del repertorio, y las preguntas básicas del proyecto metodológico. ¿Qué voy a hacer? ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y para qué lo voy a hacer? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cómo? ¿Y para qué? Ok. ¿Sí? Sí. Eso va a ser, es decir, ahí es donde se sustenta. Fíjense, Buntix es tan claro en el qué hace, por qué lo hace, cómo lo hace y para qué lo hace, que incluso eso supera la producción, ¿no? Es decir, la producción que participa de las muestras es incluso a veces hasta menos importante que su argumentación, ¿no? La argumentación misma de Buntix es ya una obra. Es ya la obra. No estoy pidiendo que hagan eso, pero para que estén pendientes. Bueno, Lorena, pero él es un gran curador. No, para que estén pendientes de no soltar eso, porque a veces uno
¿qué estoy eligiendo? ¿Por qué lo estoy eligiendo? ¿Para qué lo estoy eligiendo? ¿Y cómo lo voy a poner en escena? Esas son las preguntas más importantes, ¿no? Ya que no tenemos el espacio, prometo montar el taller de curaduría prontamente. Pamela me va a ayudar, le va a decir a Patricia, Patricia, es que Lorena haga el taller de curaduría, entonces nos vamos a encontrar en una Sí, sala de exposición. sí, claro que sí. Lo deberíamos hacer con la colección. Claro Los que que sí. estamos fuera, los que estamos lejos. No se vienen, yo los mando a buscar. Ay, qué rico. Bueno, montamos una cosa por allá, no sé, hay que, no. Lo hacemos paralelo, o sea, Exacto. montamos algo por acá. Estaremos sobre las ruinas, como Buntings. Bueno, voy a bajar. Segundo grupo. Carolina Ramírez, Marianela Guevara y Fabiola Ferrero. Cuéntenme. Nosotros tenemos algo, un proyecto que yo te había comentado acerca de los migrantes Ajá. venezolanos en Latinoamérica y en principio pensamos trabajar con una selección de fotografías, sea blanco y negro, porque el blanco y negro siempre da mejor dramatismo, digamos, o a color. Estamos montando como unas notas sueltas y estamos un poco siguiendo el argumento y el repertorio, el cómo hacerlo y para qué, Ujú, ujú. incorporando incluso los antecedentes porque tiene que ver evidentemente con la diáspora y con, con los desplazados. Ujú. Y por supuesto que antes de abordar el asunto de los desplazados, tendríamos que tocar, por supuesto, y sin duda, los antecedentes y los orígenes de por qué se da. Y Ujú. pues yo consideré como una referencia ese diccionario de la destrucción que armó de alguna manera Nelson Rivera, y algunos antecedentes de orden, digamos, estéticos, formales, como la experiencia de Ai Weiwei y de Bill Viola, porque si nos da tiempo, pudiéramos hacer como un micro piloto de cómo se imagina esa rancia a lo largo de Latinoamérica. Y Ahora, que evidentemente eso tiene fines estéticos, artísticos, y ujú, no necesariamente está, por otro lado, deslindado de las circunstancias pues, actuales. ujú. Ahora una pregunta, ¿esas fotografías son de quién? En principio estábamos seleccionando obras de Fabiola, Ujú, de Nicolò, que es este muchacho italiano que se ganó, eh, Un WordPress photo. exacto, ujú. Ok, ok. Filippo, Nicolò Ujú, Filippo. ok. Pero bueno, estamos viendo si se incorporan más fotógrafos porque de alguna manera la idea no es que el fotógrafo haga estrictamente reporterismo de guerra, Ujú. sino que tenga, por supuesto, un ojo ah, que supere el registro documental estrictamente, ¿no? No, está bien, yo solamente era por preguntar porque no sabía. No, eso está muy bien. Tienen que estar pendientes. Ahí, en este caso, el argumento pareciera estar muy bien. Tienen que estar muy atentas con el repertorio. Ujú. Acuérdense que todo eso también depende de cómo ustedes hagan el enfoque, ¿no? Titular un proyecto de este tipo es algo muy importante, ¿no? Si yo digo la trayectoria de los migrantes y la diáspora en Latinoamérica, es bastante, ¿no? O sea, o sea, limiten, Marianela y Fabiola y Carolina, ¿ah? Claro, Concentren.
Claro, no es la diáspora en Latinoamérica, es el desplazamiento de los últimos años de los migrantes venezolanos. Bueno, ahí pone fecha, Claro, ¿entiendes? ok. Ahí, a través de la mirada de tal y tal, ¿no? O sea, es importante, yo siempre le cuestionaba mucho y a veces me peleaba con Miguel por eso, porque él ponía unos títulos, el color en la pintura venezolana, y entonces no estaba Mercedes Pardo en la exposición. Claro. Dices, bueno, si tú pones el color en la pintura venezolana, tienes que meter a Mercedes Pardo. Si no vas a meter a Mercedes Pardo, el color en la pintura venezolana desde perspectivas no sé qué. O sea, uno tiene que, no, el problema no es lo que haga, sino Acotar así como, o sea, ser como humilde, pues, en lo que uno está planteando desde el título mismo. Exactamente. De que uno está planteando una visión particular de ese problema y que no constituye el universo de todas las posibilidades que pudiera haber que abordaran ese mismo tema. Sí. Exactamente. Muy bien, muy bien. ¿Quieren comentar algo más, Carlos? Bueno, yo tenía como una consulta. Ajá. Pero así como apoyo, a ver si tú nos echas la mano. Que para mí también la dificultad del proyecto se me está presentando con el repertorio. Es decir, si va a ser solamente fotográfica, con video, ¿no? Queremos hacer como un mix. Pero bueno, no sé si eso lo podemos discernir nosotras o no, ¿no? Que ahí estamos como negociando, como una curaduría, pues estamos negociando visiones, ¿no? Si dejarlo solo al registro fotográfico o ampliarlo un poco más a otro tipo de producción cultural que no sea solo fotográfico. Es decir, si las piezas fotográficas son una pieza o varias piezas o que sea una exposición solamente de fotografía. Ahí yo tenía mis dudas al respecto, pero lo seguimos conversando internamente en el grupo y ahí estamos como debatiendo, ¿no? Estamos en las negociaciones. No, pero yo pienso que lo pueden mezclar. Siempre que, o sea, que vayan respetando su argumento, o sea, que potencie el argumento, no veo ningún problema, ¿no? Acuérdense, y acotes, eso que estábamos conversando, ¿no? Desde la mirada de los fotógrafos tal y los videoartistas tal o los documentalistas tal, o desde la mirada de un, no sé, o sea, tienen que, lo pueden llevar y yo creo que pueden mezclar los dos registros. Sí. Siempre no, pero yo creo que estamos bastante claros con la idea, o sea, sí queremos tocar el tema de, o sea, y vamos a decir como que lo que estamos afinando es el tema del repertorio. Okay, pero yo creo que estamos bastante encaminados, que era quizás la idea, lo más difícil quizás de trabajar, pero ya yo creo que vamos bien. Chéverísimo. Ajá. Listo, me escuchan, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, ok. Ahora voy con Marcos Jiménez y Félix García. Ajá. Hola. Bueno, la exposición que estamos pensando Félix y yo, será una colectiva, de artistas venezolanos contemporáneos. El argumento todavía lo estamos como tratando de articular, con la mayor precisión posible, pero en líneas generales nos ha llamado a Félix y a mí la atención revisitar algunas obras y artistas contemporáneos que han sido expuestos con una mirada curatorial que se enfoca, nos parece, la mayoría de las veces, se enfocan más en sus aspectos
histórico denotativos, si se quiere, con la intención, bueno, de reflexionar en torno a estas obras y estos artistas con un particular interés en cómo se construyen sus lenguajes personales y casi que la tesis investigativa en esta exposición sería, bueno, ver si hay un magma subterráneo que los vincule más allá de ese carácter denotativo histórico. Artistas que suelen ser, bueno, puestos en una misma canasta, si se quiere, porque utilizan elementos muy, como muy denotativamente vinculantes, ¿verdad? Todos ¿Muy de hablan sobre qué, el Marco? Es que país, te perdí. perdón, artistas que trabajan con elementos que son muy denotativamente vinculantes, pero que no son necesariamente Voy a apagar similares, esto ¿no? yo. Ya. Esta idea de que, bueno, porque los artistas están hablando de la precariedad, Ajá. denotativamente en sus obras, los ponemos en la misma exposición o los leemos y los vinculamos de la misma manera. Entonces la idea es, bueno, reflexionar sobre este grupo de artistas que escogimos, que ya voy a decir cuáles. Bueno, para pensar, más allá del uso de estos elementos, hay un lenguaje personal, hay un elemento connotativo subterráneo que realmente los vincula, que realmente hablen en un mismo sentido. Y Félix, por favor, corrígeme si, si tengo algún desliz. El repertorio con el que estamos trabajando hasta ahora, estamos todavía construyéndolo y Ujú. desarmándolo. Son Iván Candeo, Jürgens Portillo, Valentina Rodríguez, Manuel Eduardo González, Fabio Rincones y Marco Montiel Soto. Ujú. ¿Y son solo 4? 6. Ah, es que no te escuché los otros 2. Perdón. Iván Candeo, Jürgens Portillo, Valentina Ah, Rodríguez, Manuel Eduardo González, Fabio Rincones y Marco Montiel Soto. ok. Sí, estamos trabajando con esos 6. Todavía no estamos del todo seguros Sí, si es irán esos que, 6 bueno, o si sería agregamos interesante. algo más. Yo pienso. O sea, lo que pasa es que ese es un repertorio, el tema de lo precario, ¿no? Es un repertorio que ya tiene tiempo, Marco, ¿no? Sí, así es que precisamente nuestro interés no es recopilarlos porque nos interesa la precariedad en ellos, o ese no es el tema que nos interesa, sino No, no, la cosa. yo entiendo que no. Yo entendí que no les interesa recopilarlos, pero ¿por qué elegirías eso y no otros? Sí, Esa es es que una. ahí es donde tenemos Ujú, el impasse, y una de las cosas que un poco como acaba de hacer Carolina queríamos consultar es ujú. que realmente es que no conocemos más. Ajá. Este, nos damos con ese muro gigantísimo de ¿Cuáles son los las edades? amateurs. No, está bien, pero ¿cuáles son las edades de esos que estás escogiendo? Estamos trabajando con artistas alrededor de 30 años. Esa es como la Ujú. esfera. Artistas que no... Sí, porque es que también, eh, y que están haciendo fíjate, obra reciente, pues todas las obras Marco, que escogimos, Marco no tiene 30, tengo que decir. Marco no ¿no? tiene. 30, no. No, falta bastante. Iván tampoco, Iván creo que es un poquito Tampoco. mayor. Sí, Iván Yo creo que tampoco. Tampoco, Iván es ok. mayor Mucho Creo que él es mayor, está bien. largo. y Marco Montiel Soto debe tener como mi edad, un poquito menos Ah, que Sí. yo. Lo que pasa es que, por ejemplo, en este caso, a ver, A ver, hemos revisado un poquito de obras, no tantas, porque también, ¿qué pasa? O al menos las obras que, evidentemente, yo me fui un poquito a ver el registro de la galería, ¿no? Y yo me apoyé en ese lado. obvio que esa exposición ah, suena para Carmen Araujo Arte, pero bueno, chéverísimo, a O ver si sea, te la porque además tenía presento. como esta base de datos como para yo ir investigando, y a veces muchas de las obras creo que se centraban o creo que se hacían más evidentes en este plano tan denotativo, ¿no? Que viene como argumentando Marco. Entonces, quizás, por ejemplo, una de las que se nos ocurría de Marco, que quizás podría como ser más o menos sugerente en cuanto a nuestro interés, es una que además creo que es bastante conocida, este de Maracaibo Monumental, que era como un Ujú. ejemplo, por ejemplo, o sea, lo pongo ahorita,
para que lo visualices un poco cómo esa imagen, por ejemplo, de estas Por obras ejemplo, de es que Maracaibo y que te superponen la otra pierdo, fotografía encima. Y hay te como per- un juego ahí que quizás tiende hacia lo connotativo en se detrimento me de lo va, notativo, vale. por poner un ejemplo. ¿Me Sí, escucharon? Félix, se te va y viene. Fíjense, podemos hacer algo. Vamos para poderle dar a los otros. Porque lo precario estaría allí, ¿verdad? Y fíjense, si te interesa mucho Marco Montiel Soto, puede ser a partir de él que construyas la relación, o lo que busques, porque creo que los que están hablando también tienen mucho que ver con el tema territorio. O sea, como Manuel Eduardo González, pues Manuel Eduardo González es un territorio desvanecido, o sea, tiene mucho que ver como con ese cambio histórico, ¿no? Entonces, es decir, si buscas el repertorio a partir de esa circunstancia, del tema de cartografía, de territorio, de desvanecimiento, de lo precario, de esa especie de emanación, ¿no? Son obras que parecen unas epifanías, ¿no? Está todo tan precario y tan deconstruido que surge un tercer lugar, ¿no? Sí. Si lo buscas a partir de esa temática, que creo que es lo que les interesa, pues ahí sí puede ser más concentrado el discurso. Pero Claro. como los oigo que se les va y viene la conexión, si quieren me mandan la lista por WhatsApp y lo vamos hablando para darles una mano. O sea, lo que no quiero es que con un tema tan bonito se les quede el repertorio cojo. Claro. Porque Sí, perfecto. me parece bellísimo. Muchas gracias, Lorena. Entonces, de repente ver si hay alguien que yo recuerde o ver cómo lo concentran, ¿ves? Porque si uno dice, bueno, en este artista va a trabajar esto, en este también esto, en este esto, en este esto, entonces son esos 5 o 6 está más que suficiente, pero que no se les vaya a ir, ¿no? Se les quede ahí a medio camino porque se nos olvidó alguien o no lo ajustamos. Pero está muy lindo, me encanta, bellísimo. Muchísimas gracias, Lorena. Vale, estaremos entonces Sí, me lo indicándote mandan. lo que podamos. Me lo mandan por el WhatsApp y ahí lo vamos revisando. Me pueden mandar un audio porque también ahorita no sé cómo, pero se iba acá y decía, es que las obras que hemos leído tienen que ver con, pum, y se iba. Y entonces también Justo en lo esto, pum, importante. y se iba. Yo dije, bueno, mejor que me lo manden por un audio y lo conversamos con más calma. ¿Ok? Ok, gracias. Chévere. Lore, No, gracias. a ustedes, queridos. Ajá, sigo con Annalisa Purva y Marian Sucre. Hola, sí, estoy yo sola porque Marian no pudo venir hoy a la clase. Sí, ahí dijo. Ajá, bueno, nosotros la verdad, oyendo a todos los compañeros, creo que estamos bastante crudas. Habíamos pensado en hacer de repente una curaduría de la marca de ropa infantil EPK, porque yo trabajo ahí. Y entonces, bueno, cómo relacionar la moda infantil en el arte. Yo le había dicho a Marianne de repente conseguir algunos artistas y relacionar algunas piezas de ropa con esas obras, pero ella me decía que le gustaba más la idea de hacer como una revisión en el tiempo, como algunas exposiciones que hemos ido, que sí, de Gautier, que hubo en el Gran Palais, o sea, como que cómo ha sido la evolución de la moda, como desde una visión artística, pero no sé, porque lo siento muy, o sea, muy subjetivo comparado con todos los compañeros y la profundidad de lo que tienen. Entonces, bueno, como que creo que tenemos que ponerle más cabeza oyendo todo lo que han dicho los demás. Chévere. Bueno, pónganse en eso, me avisan, Annalisa, también me pueden escribir y ahí lo vamos conversando. Pero a ti te gusta la idea de que hagamos algo relacionado a la moda con el arte. Bueno, no sé, de la moda, dices tú, pero es Mucho. que pues, puede ser muy amplio, ¿no? Puede ser que muy amplio. Claro, no sé cómo bueno, no sé, tendrías que... Eso tiene historia porque los diseñadores de ropa, evidentemente, ahí está el Albert Museum. Claro, claro.
el Victorian Albert, y sí, pues, ¿cuántos diseñadores de ropa no han estado vinculados con el arte, con las artes plásticas? Yo creo que sí, bueno, digo yo, lo O sea, estoy lo que viendo desde tienen es que afuera. concentrar la Es, Sí, temática, o sea, que sea eso, pues las preguntas metodológicas, ahora, ¿qué van a hacer, por qué, cómo y para qué? una pregunta, ¿No? ¿y tiene que estar relacionado con artistas latinoamericanos? No necesariamente, ¿no? Por lo que vi. No, ustedes lo que tienen Ok, que hacer son, no, proyectos curatorial, curatoriales, claro. ok. Ujú. Y plantearse, aproximarse a un modelo curatorial, o sea, tener una intención, si van a plantear un concepto, van a plantear un problema, van a hacer una política, una poética, una discusión, una puesta en escena. Ok, O sea, tú yo ves lo lo de que verdad ves, no tengo ningún prejuicio con lo de la moda. No, ok, pero pero es sí que tú lo tendrían que, ustedes que concentrar bien cómo va a ser esa elaboración y cómo va a ser ese diálogo, o sea, qué es lo que van a poner, cuál va a ser ese repertorio y cuál es el argumento. ok, Porque y si es simplemente mostrar la historia, es la que no cónchale, te, no exacto, sé, ok. puede haber una problemática en esa historia que pueda ser interesante, ¿no? Sí, eso, Marian, por lo que yo le entendía, ella ya quería lo de la historia y yo también pensé como tú, pues que de repente había que buscar algo más concreto pero lo voy a hablar bien con ella porque en verdad estamos un poco crudas en eso. Bueno, me avisa, Ana, no hay Seguro, problema. seguro, ok. Aló. No, listas por acá, 1.000.000, listo. Ok, Creo que chévere. paso al próximo. Ajá. Ajá. Y me queda Alberto Morreo y Pamela. Hola. Hola, Pami, cuéntenos todo. Bueno, Alberto y yo le hemos dado vuelta a muchas ideas, pero escogimos el tema de arte y ley y estuvimos pensando, bueno, vamos a escoger varias propuestas de distintos estilos. Pensamos en un artículo sobre una presentación, un performance, perdón, que hizo Castillo, que se llamó La Mezuela. Claro, yo expuse esa obra en la Ajá. caja. Ajá, es sobre eso. Entonces, bueno, vamos a ir rodeando el tema de arte y ley y Perdón, no oía, no, me di cuenta que tenía el micrófono apagado. Ay, estabas hablando, mi amor. Alberto, si dije algo que no está bien, me corrige. No, perdona, me di cuenta, qué vergüenza, Pamela, lo siento, me di cuenta que el micrófono lo tenía apagado y no escuché nada de lo que dijiste, lo siento mucho. Bueno, le estaba diciendo a Lorena que escogimos el tema de arte y ley. Sí. Y que, bueno, todavía no Arte tenemos... y ley, ¿cómo es arte y ley? A ver, estamos todavía, como dijeron antes, súper crudos. No hemos podido realmente como, bueno, cuestiones de tiempo y de... Pero arte y ley cómo es que como arte y política o arte y queremos leyes. como trabajar el tema de artistas que han trabajado conceptualmente, políticamente, con lo jurídico, lo jurisprudencial. Entiendo. Desde documentos, cuestionando también o que han tenido problemas. Qué bueno, me encanta. Entonces, Qué ese buena es idea. como un poco el marco, digamos, sobre el cual estructurar la investigación y el repertorio. Y entonces, bueno, hay como obras como más internacionales, digamos, que uno sabe que han tocado ese tema o que han problematizado allí. Y entonces en torno a los venezolanos nos encontramos como investigando, pensando allí como que, bueno, ¿quiénes? Bueno, ahí tiene Armando Ruiz, por favor. ¿Ves? Toda la obra de Armando Ruiz es eso. Nos encontramos un poco todavía en la investigación. Armando Ruiz, todo lo que sugieras ahorita viene bienvenido. Armando Ruiz, Débora Castillo también está bien. Esa fue Eric Ordosgoiti también. Claro. Sí, Pamela, hemos estado en eso. Armando Ruiz, Eric Ordosgoiti, Débora Castillo. No sé si Juan José Olavarría también. Ok. Violet Bull, quizás. Ella tiene no.
con leyes que tengan que ver con eso, con documentos. Creo que Luis Arroyo también. Y Edith Chacón, ¿no? Edith Chacón puede ser. Juan Toro, por favor. Juan Toro. Claro. Juan Toro expuso conmigo en la Casa Hacienda las fotos de los documentos de las demandas de los presos políticos. O sea, de los archivos de los presos políticos. Juan Toro, puede ser Ángela Bonadíez y Juan José, pero no sé exactamente, tendrían que revisar. Ahí les puse uno también de un puertorriqueño que hizo algo sobre vigilancia del gobierno y carpetas donde tenían los... Maravilloso. Juan Carlos Rodríguez también. Ok. Juan Carlos Rodríguez. Estoy anotando, Súper. gracias. De nada. Súper. Pues sí, Qué bello felicidad. esto de Chris Gregory. Súper bonito esto. Interesante. Gracias. El elíptico, y Andrés Michelena también, dice Marco Jiménez ahí. A ver. Gracias, Marco. Pues sí, eso es lo que Esa exposición de Andrés Michelena yo conozco fue en la más que Sala todos los de Mendoza. aquí, pero ahí les dan las referencias de los de Ahí, afuera. de ahí lo sacan. Súper. Bueno, en principio pensamos en trabajar puros artistas venezolanos, pero la verdad no estamos cerrados a artistas internacionales. Entonces, ahí veremos. Sí, bueno, yo les recomiendo que si van a hacerlo, mejor es como con los que conozcan, pues, que sean de los contextos de ustedes, no se vaya uno a, ¿no? Pero también pueden integrar artistas de otras partes, me parece chévere. Sí, claro. Ajá. ¿Quién más? No sé, tendría que seguir pensando, pero yo incluso salgo en una obra de Armando Ruiz, que es con la Constitución, pegando un grito en un video. Súper. ¿Cómo se llama? La obra. Ajá. Puedes escoger varias cosas de ¿Aló? Armando. Creo que los libros de sangre serían buenísimos, cosas Claro, así. claro, es que es casi que una individual de Armando. De Armando. Yo, cuando lo dijeron, yo pensé en Armando también. Inmediato, claro, total. Armando tiene unos libros maravillosos que son hechos con sangre y son los códigos de determinadas leyes que han sido vulneradas pues, por el Estado, por el sistema totalitario. O sea, hay un montón de cosas que él hace a partir de eso, precisamente, con precisión. Ok. Bueno, tenemos bastante que revisar, Alberto. ¡Qué emoción! Buenísimo. Súper. Sí, tal vez la semana que viene está un poco corta. Bueno, pero no se preocupen, vamos a tratar Hacemos unos esquemas. Ojalá que sí. Pamela pueda hacernos que nos den una semanita más y lo podamos extender. Pero igual, bueno, vayan trabajando, tienen esas ideas súper, está chévere, ¿eh? Son muy buenas ideas todas. Sí, avancen y cualquier cosa me preguntan. Ok. Buenísimo. Bueno, queridos, entonces, ¿alguna pregunta más? ¿Alguna inquietud? Cualquier cosa te bombardeamos por WhatsApp. Sí, me escriben. Y fíjense, podemos hablar, me lo pueden escribir por el mismo WhatsApp del grupo, es decir, porque ya todos hablaron aquí de cuáles son sus proyectos o sus intereses. Y a veces en una sola respuesta le respondo a varios y a veces algunos de ustedes tendrán otras respuestas que yo no tenga. Ok, perfecto. Claro, ahí aprendemos todo en ese diálogo. O sea, que así no... Lorena, una preguntita. En el Dígame. caso de nosotros que estamos explorando cómo la relación de pareja interfiere con la obra artística de todos estos artistas, valga la redundancia, es el centenario del natalicio de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo. Los dos nacieron en 1921. Pero yo no creo que la idea de nosotros hacer una conmemoración. Te perdí, Marilí. Ay, perdón. Estaba diciendo que además de nosotros explorar desde el prisma de
de cómo las parejas interactúan en el arte, los egos, y todo ese tipo de cosas que estamos trabajando. Es el centenario del natalicio de Alejandro Otero y de Mercedes Pardo. Pero, y Mercedes Pardo. Sí, los dos nacieron en 1921. Ujú. Entonces yo digo que no es, o sea, no sería lógico mezclar como esa conmemoración con lo que estamos haciendo, ¿verdad? Serían como dos cosas distintas. Pero es el natalicio ¿de quién? ¿Solo de Alejandro Otero? Y de Mercedes Pardo, de los dos. Nacieron el mismo año. Los dos nacieron ¿Sí? los dos en 1921. Bueno, pero es interesante, claro, a partir de allí. Pues sí, es una época, es una era. Podemos, Marily, podemos conversar eso porque no sabía, pero suena chéverísimo. Y lo incluimos en nuestro, no sé. Sí, yo, o sea, sí, pero no sabía si mezclar las dos cosas. No, bueno, pues es una referencia que puedes escribir o diciendo que esa inspiración vino de allí. Importante es eso que les dije, pues, el repertorio, cómo va a ser, cuáles son las parejas que escogieron y por qué las escogieron, por qué esas y no otras. Claro. Bueno, básicamente nosotros pensábamos que tenían que ser parejas latinoamericanas, por eso nos concentramos en esas parejas. Bueno, pero tú sabes que en el caso de Ana Mendieta y Calandre, ahí es súper interesante porque son dos culturas distintas, a pesar de que, bueno, whatever, ahí no vamos a entender. Ay, mira, pero les falta agregar a Jenny Nan. También. Sí, podríamos agregar. Lo que pasa es que no queremos tener tantas horas por el tiempo, ¿ves? Sí. Bueno. Ya tenemos 10 artistas porque son 5 parejas, ¿eh? Bueno. Pero digo porque sí, son podríamos performancistas, agregar. además, y fue una relación exclusivamente amorosa y de trabajo. Cuando dejaron de trabajar juntas o cuando se separaron, no volvieron a trabajar juntas nunca más. Sí, bueno, perfecto. Anotadas. Incluidas. ¿Cuándo nos reunimos, Marily? Sorry. No, vale, ¿cómo se las van a pelar? Imagínate. Claro, nosotros yo creo que estamos bastante adelantadas, no creo que estamos así. ¿Y quiénes son las parejas? Vuélvemelas a decir. Mira, son Alejandro Otero y Mercedes Pardo. Son Gego y Loifer. Son Carl André y Ana Mendieta. Anthony Assi y Sammy Kutcher. Y Diego y Frida. Yo no sé, Diego y Frida puede ser como un referente. Sí, prefieres que lo saquemos. ¿Quieres que metamos a Gilbert and George? Es que están muy conocidos Diego y Frida, ¿no? Gilbert and George. Sí, pero claro, vamos a meter a Jenny Nan, vamos a hacerlo así. En vez de Frida y Diego. No, en vez de Diego y Frida, sí. Pero véanlo, o sea, imagínense la exposición de las obras de los tipos y ahí van a ver qué cosas queda y qué cosas salen. Ok, María. O sea, cuando tú te imaginas el espacio, tú dices, ay, coño, no, esto es como un referente, o oye, esto es importantísimo y si esto no está, no sirve. Es que hay unas cosas de Ana Mendieta dentro de todo que son unas referencias no necesariamente iguales, pero con Frida Kahlo y sus viajes de ella a México. Entonces, por eso me pareció interesante. No porque Frida Kahlo y Ana Mendieta son dos tiempos distintos, pero hay una cosa muy fuerte está bien. estos dos personajes. Está bien, puede ser un inicio además, por ejemplo, ¿no? Por a nivel cronológico, o por ejemplo décadas, que décadas están abarcando, qué edades tienen por eso esas que parejas. son dos, exacto. Porque por ejemplo, Andrés y Ana Mendieta son contemporáneos, son otra cosa, bien cool. No, pero fíjate que Gego y Loifer y Alejandro Otero y Mercedes están en el mismo tiempo. Sí. Bueno, estamos haciendo un recorrido del amor. Pero piensen ese repertorio bien, para que primero no vayan a tener como, no sé, no hay pareja, porque hay una pareja de cubana y no hay una argentina, no sé, o porque no hay un brasilero y hay un mexicano.
¿Tú sabes básicamente por qué? Porque Lo nos que pasa- asustó el tiempo. Pero podríamos Sí, porque si no pensarlo eran así. demasiados artistas. Sí. Ah, Ya pero sí tenemos, los conseguiste. sí, no, en verdad pensamos rápido porque dijimos, ya llevamos, ya no podemos incluir a más nadie, pero de verdad que podríamos sacar a Frida y a Diego y Es que incluir a no me Janina. gustaría sacarlo, pero lo podemos poner de referencia en cuanto a... ahí vamos a discutirlo tú y yo, Marily, pero... ok. Y vean a ver si es venezolano nada más o si va a ser latinoamericano, cómo explican que sea, por qué esos y no otros. O sea, eso todo lo tienen que ver. Ok. Porque a nivel también, bueno, puede haber a nivel de producción, porque una cosa, fíjense, una cosa es parejas que los dos son artistas y producen por separado y parejas que producen en conjunto. Ahí hay una diferencia. Exacto, exacto. Porque Alejandro Otero y Mercedes Pardo nunca produjeron en conjunto. Bueno, sí, hay cosas en las que trabajaron juntos, sí, no era Que su yo fuerte, recuerde. pero bueno, sí lo sale en la Fundación Otero Pardo. Sí dice que trabajaron en algunas cosas, trabajaron en conjunto. En algunas cosas que él proyectos que ella le resolvió a él. Y él nunca dijo que fue ella, por ejemplo. No me Oye, si oyes los comentarios de Ignacio Sánchez Vega, que habla horrores de lo que le hacía Otero a Mercedes. Sí, yo sé, hay unos comentarios horribles de que la tenía todo el tiempo maltratadísima. O sea, como... Mira, eso me recuerda a Jackson Pollock y Lee Krasner, ¿no? Que fue una relación también así como tormentosa. Sí, esas relaciones casi todas tienen su punto. Sus más y sus menos. Bueno, como todas las relaciones. Exacto, querida. Mira, pero es diferente, por ejemplo, a Sis Kutcher y Janina y Mendieta y el otro que trabajaban, producían cosas en conjunto. Sí. Se hacían performance en conjunto, pero sí tenían tremendos líos porque no tenían absolutamente, en el caso de Ana Mendieta y Carr, no tenían nada, sí, eran muy disímiles sus personalidades. Sus personalidades, entonces se enfrentaban demasiado entre ellos dos. Y ella fue la que se tiró por un balcón. Bueno, no se tiró, el comienzo de la historia es... Si se lanzó o la empujaron, ¿no? O la lanzaron. No fue, sí, exacto, ellos siempre estaban discutiendo y esa discusión terminó en eso, pero hay otro argumento y repertorio dentro de eso, ¿no? Lo que pasó legalmente con Carl Andre después, porque ya fue culpado de asesino, de haber lanzado a Ana Mendieta, pero después decidieron que no, y entonces hasta hoy está la pregunta del día. Entonces hay mucho que conversar sobre ese tema. O sea, tiene que ver bien. Perdón, Carolina. Vienen las feministas a sí, bueno, protestar. Todavía, actualmente, en cada museo que se muestra. No, es muy chévere. Bueno, chévere, es muy fuerte, pero muy interesante. Bueno, por ahí iba la cosa, ¿no? Esas relaciones de pareja con artistas, entre artistas. Claro, pero lo que yo te digo es que el tema, ¿verdad? Es muy amplio. O sea, podrías hacer una enciclopedia. Entonces, ¿qué va a focalizar? Que te concentres en 5. Exacto. ¿Qué cosa es lo que va a hacer que tú elijas 5 de un tema que es enciclopédico? Sí, tenemos que como que cerrar ese universo de tantas opciones. Puede ser, tienen que ver como, tú sabes. Bueno, ahí estamos hablando, ya estamos todos al tanto de lo que va a hacer todo el mundo, ya nadie se va a copiar de nadie y aquí todos nos vamos a colaborar en respuestas, preguntas, cosas que se nos ocurran. ¿Ok? Chévere. Bueno, queridos, qué grato escucharlos y verlos. La próxima vez te vemos en Caracas. Sí. ¿Dónde estás, Lorena? Estoy en Miami. Ah, qué rico. ¿Y te vas a vacunar? Ya me vacuné.
Ah, con la Johnson Wow, qué Johnson. chévere. Con la Johnson, sí. Ah, está bien, chévere. Ujú. No me dio nada. O sea, no me Buenísimo. pasó nada. Bueno. Me dio sueño. Bueno, sí, eso es lo que dicen que da. Ujú. Sí, no, yo vine por una situación, yo creo que les conté, que es un familiar que tiene un cáncer muy avanzado y su hijo me pidió el favor a mí y a mi pareja que la acompañáramos hasta acá porque no podía venirse. Y entonces, nada, nos ofreció como intercambio, bueno, estar unos días aquí y que nos vacunáramos, pues. Ay, pero maravilloso. Ganar, ganar. Sí, gracias a Dios, sí, señor. De verdad, muy agradecido. Buenísimo. Ujú. Y me Bueno. no, yo regreso a Caracas el lunes 7 de junio. Y respirar los aires del imperio. Sí, la verdad que no está mal. Está muy bien. Yo quería hacer una treta, pero como ando en plan familiar es muy complicado. Pero yo iba a decir, voy a buscar a Elizabeth o a Marian Sucre, a ver si me reúno y les salgo por el Zoom a las demás en la casa de las otras. Pero muy enredado porque no tengo carro, bueno, etc. No, hubiera sido chévere que te subieras hasta conmigo. Nueva York para ir a ver las exhibiciones en Nueva York. Hubiera sido una nota. Bueno, pero La nada, próxima después vez. dije, no, hombre, no va a estar inventando mucho. Ya demasiado que logré dar la clase con toda esa peroco buscando una laptop, porque bueno, ahí vamos, ahí vamos. Chévere. Bueno, queridos todos, estamos en contacto, ya saben que estoy a la orden. Nos vemos el miércoles que viene y cerramos con el Museo del Cerro, el curador como etnógrafo y con mi novia Mari Carmen Ramírez. Buenísimo. Que Ok. es muy buena, es la Sí, más inteligente, la más fabuloso. inteligente. Es la mujer más inteligente del arte contemporáneo y por eso tiene que poner esa cara tan brava para que nadie la fastidie. Bueno, queridos, feliz tarde, cuídense mucho. Estamos en contacto, ¿ok? Ok, gracias, Lorena. Solo. Cariño, ya déjame poner esto para poner el Bye bye. Solo. Gracias. Gracias. Bye. Chao, gracias. Chao. Chao.